Malaquías es un libro bien corto, tiene nada más 4 capítulos y los vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, porfa, abre tu Biblia en Malaquías. Realmente, además de lo que el libro mismo enseña, no sabemos mucho acerca de este personaje de Malaquías, salvo que es un profeta de Dios. Podemos, por el contexto del libro, por las cosas que menciona, por la fecha histórica y los acontecimientos que se dan aquí, podemos ubicar este libro, este profeta, como contemporáneo de Nehemías. Y es interesante porque vamos a ver que hay temas que Nehemías menciona y que también son mencionados aquí en Malaquías, temas como los matrimonios con personas de fuera del pueblo de Israel, es decir, entre paganos básicamente, el descuido con los diezmos, las ofrendas y el cuidado del templo del Señor y todo este tema. También hay una corrupción dentro del sacerdocio, es decir, el liderazgo del pueblo está actuando mal, está pecando contra Dios, está fallando, y esto también es mencionado en Malaquías. Y finalmente ves también que hay una desigualdad y una injusticia social en varios niveles que afecta a la estabilidad del pueblo. Estos son temas que se mencionan, como te decía, en Nehemías, y también son mencionados en Malaquías. Y es interesante porque ves que hay temas que tienden a ser recurrentes en el pueblo, y ves que Dios continúa advirtiendo y continúa como confrontando. Y es bien importante porque hay ciertas cosas que son como contexto a esta situación. Número uno, para este momento ya Ciro les había dado permiso de regresar. Ya habían pasado más o menos unos 100 años desde aquella primera como ola de personas que viene con Zorobabel y demás, y que empiezan el proyecto de reconstrucción de la ciudad. Para este momento, por consecuencias obvias, pues ya se había acabado la cautividad. Para este punto ya tanto Zorobabel como Esdras como Nehemías, en su respectivo tiempo y contexto, habían regresado a Jerusalén. Y entonces ves que Dios va a utilizar este libro para cerrar el Antiguo Testamento alrededor del 450, 430 antes de Cristo. Y terminando este libro, lo que sigue, bueno, si tu Biblia es como normalita, vas a ver que tiene una página en blanco. Y esa paginita en blanco representa 400 años de silencio, 400 años en los cuales Dios guardó silencio. No hubo profetas, no hubo otro anuncio tal como el que vemos ahora, no hubo esta obra de predicación al pueblo y de confrontación como la que vamos a ver en Malaquías. Ahora es interesante, pero piensa en esto. Cuando tú tienes que dar un mensaje, un discurso, cuando tienes que decir algo, normalmente al final dices ¿qué? Algo importante, ¿no? Estaría muy chafa que como armaras un super mensaje, te armes un Antiguo Testamento así super padre y pases por toda la ley y los profetas y el amor de Dios, y de repente te imaginas que Malaquías volara el balón y empezara a hablar así de caballos. Los caballos son bonitos y son muy útiles, cuídenlos, bye. Estaría súper chafa. Y gracias a Dios que ese no es el mensaje de Malaquías. Malaquías trae una confrontación de parte de Dios a una actitud que el pueblo ha tenido de forma constante de negar o simplemente ignorar sus pecados, las advertencias de Dios y los justos juicios que Dios ha anunciado. Hay esta tendencia como de no sé, no tengo idea de qué me hablas, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué? No sé. Y esta es como la tendencia que se ve en el pueblo. Así que acompáñame a ver esto en el libro de Malaquías. Vamos a leer verso 1, verso 2, oramos y estudiamos. Dice así: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Acompáñame a orar. Dios, gracias porque eres bueno, gracias porque eres fiel, gracias porque ante nuestra tendencia de hacernos patos, Señor,
Tú eres sumamente intencional en tu palabra y eres sumamente directo. Así que ayúdanos, Dios, a amarte de vuelta como tú nos amas. En Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces en este libro, te digo, vemos esta tendencia como de ser contreras, diríamos en México, básicamente. Es un pueblo al que Dios le dice una y otra vez advertencias de juicio, una y otra vez les recuerda su amor, una y otra vez les repite las cosas. Y ellos tienen esta tendencia de ¿qué? ¿Quién? ¿Yo? No, hombre. Claro que no, Señor. No. ¿De qué me estás hablando? Y básicamente vemos que es un pueblo que contradice por deporte. ¿Ubicas personas que son así? Que tú le dices, oye, es que fíjate que necesitamos un color rojo. Y te dicen, ah, sí, pero azul estaría mejor. O que le dices, oye, tal, sí, pero mejor tal. ¿Ubicas a alguien así? Así que no le puedes dar un comentario sin, no se señalen, sin que le digas como un comentario y tenga una réplica contradictoria. Bueno, el pueblo de Israel es así con Dios. Noticia, mi amigo, tú y yo muchas veces somos así con Dios. Tú y yo somos así un montón de veces. Pero fíjate, vamos a ver como el primer ejemplo que nos da la Biblia de esto es cómo Dios les dice, hey, yo les he amado. Y ustedes dicen, ¿en qué nos has amado? Y me encanta ver cómo este libro muestra la rebeldía de este pueblo con esta actitud contradictoria, pero también muestra lo intencional que es Dios en no cerrar el Antiguo Testamento sin confrontarlos. Fíjate, o sea, realmente ellos, o sea, realmente no estaban en un mal momento. Me refiero, se había acabado la deportación a Babilonia y todo este tema. Digo, seguían bajo el dominio de otra nación, pero tenían un gobernante judío, Nehemías. Habían reconstruido por fin su templo, habían reconstruido sus muros. Vaya, estaban viviendo de vuelta a casa. O sea, la neta es que no estaban tan mal. Pero a pesar de todos los como ventajas que pudiesen tener en su entorno, a pesar de todas las bendiciones que pudiese haber, espiritualmente estaban dormidos, estaban como aletargados, continuaban en este como sentir de simplemente que pase lo que tenga que pasar. Algunos comentaristas y maestros dicen que muy probablemente esto es debido a la impaciencia que ellos sentían de no ver completas las promesas de Dios como ellos querían. Es decir, sí, Dios les había dado la tierra prometida, ya estaban allá. Sí, Dios les permitió regresar de la cautividad. ¿Te acuerdas que lo vimos en Jeremías, Daniel? Vimos todo este tema con los profetas pre-exilio. Bueno, Malaquías es otro de los profetas post-exilio. Y entonces, ¿ya ha pasado todo esto? Pero a pesar de que tienen el templo y de que hagan sacrificios y demás, ellos están simplemente avanzando en una como rutina religiosa, pero en realidad son apáticos y son indiferentes, porque no han visto todo lo que ellos quieren, porque no han visto al sucesor de David sentado en el trono como ellos querían en ese momento, porque no han tenido al Mesías político que ellos esperaban en ese momento, porque las cosas no han sido lo que ellos quieren. Esta impaciencia de no ver lo que ellos quieren los lleva a apatía y diferencia contra Dios. Entonces simplemente seguían sus formalidades religiosas, pero su corazón no estaba involucrado en lo que hacían. Toda su liturgia era bien bonita y bien adornada, pero su corazón no estaba allí. Y tú tienes que recordar esto siempre. Dios está mucho más interesado en tu corazón que en lo que tú puedas hacer. Dios está mucho más interesado en tu alma que en que vengas a barrer la iglesia, por ejemplo. Dios está mucho más interesado en que todo tu corazón le pertenezca, como lo vamos a ver más adelante, de hecho, antes que en lo que puedas ofrendar o en lo que puedas dar o aportar. Dios está interesado en tu corazón.
Y Malaquías es una foto de eso. Entonces es padrísimo porque, como te decía al inicio, hay temas que son recurrentes, no solo en el pueblo de Israel, sino también en nosotros. Entonces Dios nos permite este tipo de libros para que veamos un mensaje urgente de que, hey, tú y yo necesitamos despertar a un cristianismo real. No un bonito como servicio de domingo, no a una religión mecánica que avanza porque está encendido el motor, pero que realmente no tiene vida, que avanza porque las piezas y el engranaje continúan haciéndolo funcionar, pero es una dinámica de actividades que simplemente se hacen porque hay que hacerlo. No, Dios no nos llamó a eso. Como iglesia, Dios no nos llamó a ser una iglesia que hace y mueve, pero que no siente en el corazón a Dios vivo. Y no estoy hablando de, entonces nos guiamos por sentimientos. No te confundas. Lo que estoy diciendo es, si toda tu dinámica de iglesia no produce vida en tu corazón, lo estás haciendo mal, mi amigo. Lo estás haciendo mal. Mi amigo, estás fallando. Iglesia, si tú y yo somos eso, estamos fallando. Tú y yo necesitamos que nuestra dinámica de integración, nuestra dinámica de congregarnos, nuestra dinámica de adorar a Dios sea viva. Que nuestro corazón esté allí involucrado, rindiendo cuentas al corazón de Dios y dependiendo del corazón de Dios y sujeto al corazón de Dios. Entonces ves que ellos tienen esta actitud contradictoria. Yo les he amado. Ay, pues ¿en qué? ¿En qué nos has amado? Ves cómo ellos tienen esta rebeldía, ¿no? De como no aceptar lo que Dios les dice y dicen, ¿en qué nos has amado? Y Dios les contesta súper directo. Me encanta eso de la Biblia, que no es un tema como de irse por las ramas o ser ultra polite o ser como socialmente aceptado, como querer caer bien. Dios no tiene ídolo de aceptación. Entonces Dios simplemente responde con la verdad y les dice, a Esaú lo aborrecí, convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales en el desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Está fascinante, porque de esta respuesta podían ellos ver una cosa: Dios ha sido fiel. La respuesta que ellos buscaban en, ay, ¿en qué nos has amado, Dios? ¿Qué has hecho por mí? Esa respuesta es la fidelidad de Dios. Por eso Dios les recuerda cómo ellos son su pueblo escogido, cómo Dios los amó. O sea, es como si Dios básicamente le dijera, ahí estaba Esaú y yo te escogí a ti. Yo quise amarte a ti. ¿Qué no has visto? O sea, ¿no has visto lo que he hecho con ellos? Pero contigo he sido fiel. Pero a ti te amo. Pero a ti he hecho esto y esto. Eres especial tesoro para mí. Y está bien padre porque los israelitas, igual que nosotros, tienen la tendencia como a ver al vecino, ¿no? Pero ¿por qué él esto? ¿Por qué él aquello? ¿Por qué? Y Dios les dice, ¿por qué nada? Yo te amo. Tú puedes ver esta actitud, por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 8. El pueblo voltea a ver a las naciones vecinas y ve que tienen reyes y dicen, hey, ¿qué tal si tenemos un rey? Y ellos piden un rey cuando ya tenían uno. El rey de todos los reyes. El rey que gobierna por encima del universo. O sea, Israel renunció a Dios como rey para tener a Saúl. Y ya sabes cómo les fue, ¿no? Y dices, no, pero es que Saúl era la prueba, después vino David, ay, mi rey. Chécate cómo le fue a David también. Pero David es el hombre conforme al corazón de Dios, totalmente, pero es humano. Por consecuencia, es imperfecto e insuficiente. Nos conviene un rey como Jesús.
nos conviene un rey como Dios mismo. Pero desde siempre hemos tenido esta tendencia de voltear a ver al vecino y decir: hey, ¿por qué yo no soy como él? Y Dios les dice: no importa lo que ellos están construyendo, lo que sea, yo lo voy a destruir, no pasa nada, yo los amo a ustedes. Y tú y yo tendríamos que recordar Deuteronomio capítulo 7, versos 6 al 8. Fíjate, te lo voy a leer en NTV. Y dice así: pues tú eres un pueblo santo, porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. El Señor no te dio su amor, ni te eligió porque eras una nación más numerosa que las otras naciones, pues tú eres la más pequeña de todas. Más bien, fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que les había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud, de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. Dios les recuerda: hey, yo los amo, ustedes son santos, son escogidos, son especiales porque me pertenecen. Son mi especial tesoro por eso. Y me encanta que Dios le dice: no les di mi amor ni todo, o sea, porque son así como wow, son la mejor nación de todas. No, eran la más insignificante, la más pequeñita. Y Dios eligió a su pueblo Israel para mostrar en ellos todo su amor y toda su misericordia, la extensión de su gracia, para darse a conocer al mundo. Israel tenía que ser un ejemplo para todas las naciones, que todos pueden ver: wow, así se ve una nación que tiene un Dios real, un Dios verdadero, un Dios vivo. Y si tú eres como yo, con esta actitud contreras y con un tema así súper dramático y chillón, ya estás diciendo: Marcelino, está padrísimo, pero yo no soy judío. Está padrísimo, pero eso aplica para Israel, no aplica para mí. ¿Ok? Efesios capítulo 2, verso 3 al 7. Te lo voy a leer igual en NTV. Dice así: todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras propias pasiones, y la inclinación de nuestra naturaleza era pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Eso solo por la gracia de Dios. Solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos unidos a Cristo Jesús, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo. Ahí está. No, es que los judíos fallaron, pero a mí Dios me eligió porque yo hice tal. No, papá. Porque Él es tan bueno y tan misericordioso que te dio vida. Porque Él es tan bueno y tan misericordioso que te perdonó. Pero sabes, no nada más como para que, pues qué padre, ya me rescató. No. Sino para que tú y yo, para que nuestras vidas sean un ejemplo de las cosas que Dios hace, de la increíble riqueza de su gracia. Ese es el propósito de tu vida, mi amigo. ¿Sabes? No sé específicamente a qué Dios te llamó como en tema particular. A lo mejor vas a ser arquitecto, a lo mejor vas a ser doctor, a lo mejor vas a ser maestro, a lo mejor vas a ser pastor, a lo mejor vas a estar aquí en la iglesia, a lo mejor no, a lo mejor vas a barrer las calles. No sé específicamente qué vas a hacer, pero en eso que vas a hacer, tu propósito de vida es ser un ejemplo de la increíble riqueza de Dios y de todo lo que Él ha hecho contigo. Para eso son nuestras vidas, para eso es que tú y yo existimos. Entonces, me encanta porque al final este texto dice: en todo lo que Él ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo. Entonces ves que Cristo es la base de nuestra relación con Dios. Esa unión con Cristo es la base de lo que tú y yo somos y hacemos.
tal como el pueblo de Israel. Me encanta ver en la Biblia que Dios no, así como que, a ver, vamos a la confrontación y se parte con toda la regañiza. No, 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 no. Dios les dice, hey, la base de esto es que yo les he amado. El amor de Dios es la base por la cual tú y yo somos lo que somos y hacemos lo que hacemos. Nunca se te olvide eso. La base de lo que yo hago no es mi talento, no es mi rendimiento, no es mi capacidad, no es la instrucción de alguien, no es para que no me regañen, no es para... No, no, no. Lo que yo hago es porque Dios me ama. Por quién es Él es que yo puedo ser quien yo soy. De lo contrario, seguiría siendo un hijo de desobediencia, como lo dice Efesios. Pero por quién es Él, tú y yo podemos ser un ejemplo de su increíble gracia. Entonces, la realidad es que aquí podríamos terminar el sermón y salir así súper motivados y súper, ay, Dios me ama, qué padre. Soy su especial tesoro, qué buena onda. Soy un ejemplo de su riqueza, de gracia, qué bello. Pero el libro no ha terminado ahí, ¿estás de acuerdo? El propósito de Dios para el libro no era simplemente que ellos estuvieran motivados y felices porque Él les ama, sino también que el pueblo estuviese confrontado, quebrantado, arrepentido y rendido delante de Dios. Dios al final del Antiguo Testamento les recuerda, hey, les amo. Y este amor debe causar en ustedes algo. Y entonces Dios les comienza a decir, fíjate el verso 6, dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Si pues yo soy padre y si soy señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Es decir, Dios les dice, si yo soy esto para ustedes, ¿por qué menosprecian mi nombre? Para ti, para mí es, ok, si Dios es lo que tú y yo decimos que es, si Cristo realmente es mejor como tú y yo lo predicamos, ok, ¿dónde se ve eso en tu vida? ¿Dónde se muestra en tu vida que Cristo es mejor? Si Cristo es lo que tú y yo decimos que es, entonces eso debería ser visible en nuestra vida, a menos que, tal como el pueblo de Israel, menospreciemos su nombre. La palabra menospreciar se traduce como pensar a la ligera o dar poco valor. Pensar a la ligera o dar poco valor. Y vemos nuevamente esta actitud de estos cuates. Pero ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? O sea, ahí está mi sacrificio, ahí está tu templo, ya lo reconstruí. Ahí está el muro, ya ahí está la ciudad, ¿no? ¿En qué menospreció tu nombre? Y ves otra vez esta actitud en el pueblo confrontado de ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? No sé de qué me hablas. Y realmente en el libro vamos a ver 7 veces ese tipo de preguntas. En el capítulo 1, verso 2, ¿en qué nos has amado? Capítulo 1, verso 6, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? 2:17, ¿en qué te hemos cansado? 2:17 también, ¿dónde está el Dios de justicia? Y ahí vamos a detenernos porque está bien grueso. 3, verso 6, ¿en qué hemos de volvernos? Es decir, ¿de qué nos vamos a arrepentir? 3, verso 8, ¿en qué te hemos robado? 3:13, pues ¿qué hemos hablado contra ti? O sea, presencialmente todo es como, ¿de qué me hablas, Dios? ¿De qué me acusas? No, hombre, yo no fui. Y Dios se va a encargar cómo ellos realmente, demostrarles cómo ellos realmente han menospreciado su nombre. Fíjate, verso 8 al verso 9 dice así, desde el 7, perdón. ¿En qué he menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te he deshonrado? En que pensasteis que la mesa de Jehová era despreciable. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Presentadlo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará a ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Dios básicamente está confrontando la forma en la que ellos adoran.
Dice, ¿en qué han menospreciado mi nombre? En la apatía y en la indiferencia con la cual ustedes se acercan a adorarme. O sea, me encanta que les dice, o sea, ustedes, producto del descuido que tienen y de su corazón que no está involucrado en lo que hacen cualquier sacrificio. Es como, ay, total se va a morir el animalito, es para el sacrificio, tráete el cojito, ese no se va a vender, tráetelo. Ay, no, es para el altar, no, a ver, tráete ese que está cieguito, ya de una vez que se muera. Y tienen esta actitud como de, lo que estoy haciendo es realmente un mero ritual, es una mera liturgia. Pues vamos a la iglesia, ¿no? Pues total, no importa que llegue tarde. Pues, nada más. Y realmente a ellos se les olvida que no es lo que hacen, es por qué lo hacen. Es un tema de adoración delante de Dios. O sea, se les olvidó la actitud de Abel de traer lo mejor que tienen, el becerro gordito, lo mejor que Dios les... No, es, lleva lo que sea. Pues como quieres para el sacrificio total, es para el templo, ¿no? Y todavía ellos tenían esta actitud de, pues Señor, estoy cumpliendo Dios. O sea, como básicamente es de qué te quejas, ¿no? Y Dios les dice, ustedes piensan que mi mesa es despreciable. Y la palabra despreciable se traduce exactamente igual que menospreciar. Pensar a la ligera, dar poco valor. Es decir, para ustedes esta mesa y este sacrificio pesa muy poco, vale bien poquito. Atrás quedó la idea de adorar con lo mejor, dale lo que sea. Y ojo, me encanta. Porque si esta fuese una típica iglesia tradicional mexicana, este es el momento en el que yo le pediría a los anfitriones que vuelvan a pasar el saco de la ofrenda. Y no te espantes, eso no va a pasar aquí. Porque sabes, tristemente, este libro ha sido usado muchas veces para básicamente agandallar, robar y para sangrar a la iglesia. Cuando la realidad es que la Biblia, más allá de un tema financiero, habla de un tema de honrar a Dios porque Él nos ama, porque Él es digno. Entonces ves este tema de que la vida del pueblo realmente era anémica. Tenían sus muros, tenían su templo, tenían su tierra otra vez, pero su espíritu estaba bien chafa, sus prioridades bien mal ordenadas. Dios no era prioridad, la adoración no era prioridad. Básicamente era como, o sea, lo que sea. Y tienes que saber esto, mi hermano. La calidad de tu vida y la profundidad de tu vida espiritual va a depender muchísimo de cómo tú te acercas a Dios. Si tu manera de adorar a Dios es anémica, no esperes que tu vida sea una gloriosa victoria. ¿Ahora entiendes por qué la depresión? ¿Ahora entiendes por qué el cansancio? ¿Ahora entiendes la fatiga? ¿Ahora entiendes la falta de gozo? Si tu manera de adorar a Dios es anémica, tu vida va a ser anémica. Y ojo, repito, no me refiero a tus bienes, sino al deleite que te produce la adoración de Dios, al gozo que tienes al venir delante de Dios. Y cuidado, porque podemos estar como el pueblo de Israel, así como de Dios, pues estoy cumpliendo, ya me disipulo, ya voy a la iglesia, es más, hasta voy a hacedores y a profesión, soy bien cristiano. Ojo, porque en cuanto a liturgia podemos estar bien, pero nuestra vida puede más bien mostrar que estamos despreciando a Dios en actitudes, en comportamientos, en la profundidad del corazón, en la forma en la que le adoramos. Me encanta que Dios le dice, ¿sabes? O sea, agarra ese animalito y llévaselo a tu gobernante, a tu príncipe, y dime si él te lo va a aceptar. Sinclair Ferguson dice que básicamente tenemos, un teólogo escocés dice que básicamente tenemos el mundo al revés nosotros y las prioridades al revés. Porque cuando te acercas con tu jefe a algo de trabajo, ¿cómo te acercas? Tocas la puerta, esa está con disculpe licenciado, lo agarré muy ocupado.
oiga, fíjese que... O te llega un mensaje, ¿no? Aquí en el staff llega un mensaje de Jacob, ven a la oficina y es... Empieza a repasar así, a ver qué hice. Y a veces tenemos más temor por un simple hombre que es mortal. Y simplemente porque a él sí le reconocemos una posición de autoridad, es que es mi jefe, es que podría correrme el trabajo, es que podría tal. Por eso actuamos de esa forma. Pero la autoridad de Dios, deja tú tu trabajo. O sea, Dios podría ser así y tú dejas de existir, bro. Eso es autoridad. Y tristemente a veces no vemos a Dios con esa autoridad. Y hay algo que ha marcado mi vida así, y es una frase del pastor Luis Méndez, que él decía: todo aquel que Cristo salva, Cristo gobierna. Entonces, debo entender que Jesús no es solamente mi Salvador. Jesús no es solamente mi amigo fiel, como cantamos luego, ¿no? Jesús es mi Rey, es mi Señor. Es más, es el Rey y es el Señor de todo el universo. Y sí, por la obra de Jesús yo puedo acercarme confiadamente delante del trono de la gracia para encontrar misericordia y ayuda y oportuno socorro. Sí. Y sí, por medio de la gracia de Jesús yo puedo ser llamado su hijo. Y sí, por medio de Jesús yo puedo acceder a sus promesas y a sus bendiciones, y Él se llama mi amigo. Pero eso no lo hace menos Dios ni menos Señor. Y tristemente a veces eso se nos olvida. Y entonces estamos como el pueblo de Israel, dándole a Dios lo peorcito. Mis últimos 5 minutos ya todo cansado y tronado, y Señor, gracias en el nombre de Jesús, amén. Y no vivo con una conciencia de quién es Él, y que quién es Él debe determinar todo lo que soy. Y dices: no, es que no voy a ir a la iglesia porque es que estoy cansado y tengo que chambear y tal. Sí. ¿Quién te dio la fuerza para chambear? Y digo, o sea, no quiero ser legalista, o sea, como una vez estás muy cansado, dale, se vale. Pero 3 meses de la misma actitud ya es un patrón de conducta, mi amigo. Y de repente cuando te das cuenta tienes 6 meses. De repente dices: me voy a inscribir a Nueva Vida. Y dices: sí, pero el otro domingo. Y cuando te diste cuenta ya pasó 1 año de me voy a inscribir, o voy a hacer, o voy a tal. Entonces Malaquías nos muestra cómo Dios no ve la vida como nosotros. Porque ellos estaban intentando como darle a Dios algo como: estamos cumpliendo. Es lo que hay, ¿no? Y nosotros tenemos como ciertas frases, ¿no? Como por ejemplo, mira, ahí están. O sea, nosotros decimos: pues de nada algo, pues algo, ¿no? Ya ganó, ¿no? Nosotros decimos: pues ya aunque sea tal o cual, ¿no? Ya aunque sea, ese es muy, muy nuestro, ¿no? Nosotros decimos: no, es que la intención es lo que cuenta. Lo intenté, Señor. Intenté adorarte, es que la intención es lo que cuenta, Dios. Nosotros vemos esto y entonces terminamos en una conclusión de: pues ni modo, Dios, es lo que te tocó, ¿no? Pero Dios no ve la vida así. Dios nos muestra, hecho el verso 10 sencillamente lo muestra como inaceptable. Así lo dice la TLA. Y la TLA dice: prefiero que se cierren las puertas de mi templo que aceptar algo de ustedes, porque su corazón no es correcto, su corazón no está involucrado en esto. Prefiero que se cierren las puertas. Es decir, Dios no es limosnero. Dios no es como o sea, Dios no está mendigando amor. Ubicas estas películas griegas o la mitología griega, y cómo, o sea, ellos como tenían que, si oraban a sus dioses, los dioses existían, pero si dejaban de creer o sea, ¿cómo te explico? Dios no es Santa Claus.
No es como ay, es que los niños de este mundo ya no creen y necesito hacer algo para que los niños crean. Dios no deja de ser Dios contigo sin mí. Dios es Dios. Y Él es claro, así: prefiero que se cierren las puertas de mi templo a recibir cosas mediocres. ¡Auch! La neta es ¡ouch! El verso 13 todavía dice: habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis de lo hurtado, o cojo, o enfermo, presentáis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano?, dice Jehová. ¡Qué fastidio! Y a veces quizá no lo decimos, pero nuestra actitud muestra eso. ¡Qué fastidio, Dios! Qué fastidio llegar temprano, qué fastidio que me pidan tal o cual, qué fastidio limpiar aquí o allá, qué fastidio que me pongan nuevas reglas, qué fastidio que me digan tal, qué fastidio que se metan en mi vida, qué fastidio que me aconsejen, qué fastidio que tengo que cambiar tal, qué fastidio que tengo que pasar nueva vida para poder servir. ¿Qué no saben que tengo 38 años de cristiano? ¡Qué fastidio! No lo digas, pero la neta, piénsalo, considéralo. ¿Hay algo en tu vida o qué es aquello en tu vida que la neta dices: qué fastidio, Dios? ¿Ubicas cosas así? En las cuales no lo dices y como de voz no es como qué fastidio, pero que tu actitud es eso. Yo ubico cosas en mi vida en las que digo: qué fastidio. Y sabes, la buena noticia es que hay una respuesta de Dios para aquel inconstante, torpe, inmaduro, infiel. Dios tiene una respuesta ante el qué fastidio, y es su amor, es su fidelidad. Vamos a ver eso eventualmente, pero chéquete. Este tema va a continuar con preguntas y respuestas, y Dios confrontando al pueblo el resto del capítulo 1, el capítulo 2 también. Y el capítulo 2, verso 17 es uno de los puntos yo considero más bajos del pueblo, porque fíjate, dice esto: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís: ¿en qué le hemos cansado? Y la respuesta es esta: en que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Tristemente vemos que el pueblo de Dios voltea a ver a los de afuera y dice: a ellos les va mejor, a los que hacen el mal les va bien. ¿Tú has pensado eso alguna vez? Pues me iba mejor antes de que fuera cristiano, ¿no? Mi primo ni es cristiano y le va re bien. Fulanito ni se congrega y mira, ya le subieron el sueldo en el trabajo. Pues mira, tu compadre ni es cristiano y mira, ya cambió de coche otra vez. ¿Te ha pasado algo así, la neta? Que volteas a ver y dices: ¿qué onda con esto? Y es triste, porque ellos se quejan contra Dios, se quejan de que Dios, no solamente de que Dios permita eso, sino que dicen: Dios se complace en que estos sean malos y prosperan. ¡Auch! Y esto es triste por dos motivos. Uno, porque Dios había sido súper fiel con ellos y ellos no lo veían. Como te dije, ellos ya habían regresado a su tierra natal, habían podido construir su ciudad. O sea, Dios les había permitido muchas cosas. Dime tú si eso no es prosperar. De estar esclavo en Babilonia a estar de vuelta en tu tierra, en tu casa, con el templo de Dios, con muros. ¿Eso no es prosperar? Pero ellos no habían visto lo que Dios había hecho, estaban viendo a lo de los demás. Cuando tú y yo no vemos a lo que Dios hace y a lo que Dios es, nos vamos a distraer tanto viendo a lo que le pasa a los otros, que nos vamos a amargar y fastidiar, porque dejamos de ver lo que es realmente importante: Dios.
Por consecuente, número 2, ellos estaban demasiado distraídos y adormitados en una religión mecánica que simplemente avanzaba pero que no tenía vida, como para entonces realmente disfrutar y apreciar y atesorar las bendiciones de Dios, porque acuérdate, habían menospreciado su nombre. Lo tenían en poco, le daban poco peso, poco valor. Y lo grave de esta pregunta es que muestra que para ellos Dios no es justo. Porque dicen, ¿dónde está el Dios de justicia? Entonces, el Dios de justicia o no eres tú, Señor, o tú no estás presente. Entonces, cuando tú y yo cuestionamos a lo que Dios bendice a los demás y estamos en este tema, tristemente eso es lo que estamos comunicando. Dios, o tú no eres justo o de plano no estás acá. Y Dios tanto es justo como está presente. Detrás de este Dios, ¿dónde está el Dios de justicia? Realmente se esconde la frase, si yo fuera Dios, lo haría mejor. Detrás de nuestras quejas contra Dios se esconde esa frase. Dios, si yo estuviera en tu lugar, yo no hubiera permitido esto, yo lo hubiera hecho mejor. Y Dios se va a encargar una y otra y otra y otra vez de demostrarnos que eso no es cierto. Esa idea fantasiosa de que si fuéramos Dios, no, eso no existe. Ahora quiero que por un momento pienses en esto. Si tú fueras Dios y tu pueblo al que amas y has amado y advertido una y otra vez y así, y vienes a hablar con él en buena onda, decirle, oye, yo te amo, yo te he amado, tal, te saliera con este tipo de cosas de, ay, ¿en qué me amas? Ay, ¿en qué te he robado? Ay, ¿en qué no sé qué? Ay, ¿dónde está el Dios de justicia? Si tú fueras Dios y tu pueblo te saliera con esto, ¿cómo empezaría el capítulo 3? Alguien fue muy honesto para que así, ¿no? Sin embargo, fíjate cómo inicia el capítulo 3 escrito por Dios. Dice así, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo, y el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios inicia con una nota de esperanza. Hey, lo que tú buscas, lo que tú necesitas viene en camino. Y Dios da un anuncio acerca del ministerio de Juan el Bautista, que es el que va a preparar el camino. Lo puedes ver en Mateo capítulo 11, por ejemplo. Mateo 11, 10. Y del ministerio de Jesús mismo viniendo a la tierra. Y me fascina eso, porque chécate bien las palabras que usa. Dice, va a preparar el camino delante de mí. Lo cual implica que Dios mismo iba a venir a su pueblo. Y ciertamente Dios mismo vino a este mundo en la persona de Jesús. Este es el anuncio glorioso de que Jesús iba a venir a limpiar, a purificar, pero también a perdonar, a salvar. Que Él se iba a sentar, iba a tomar su tiempo para purificar la plata, dice aquí el capítulo 3. Que Él iba a quitar toda escoria, toda impureza. Estos días la esposa de un amigo está como muy clavada con plantas y así. Y ha estado viniendo a Horizonte a limpiar las plantitas y así. Yo la neta es que, ¿cómo te explico que he tenido cactus y se me mueren? O sea, te lo prometo, se me mueren los cactus. No soy una persona de plantas. Pero hoy justamente, pasaba y estaba ella sentada con personas que le estaban ayudando. Y estaba con un cepillito de dientes, así, hojita por hojita. Cada planta, cada hoja. Porque tenía una plaga que si no se le lavaba, iba a matar la planta. Y de repente es como dices, órale. Y yo pensé, no juegues, eso es paciencia. Así, hojita por hojita, ¿no? Y ojo, me gustan las plantas, ¿no? O sea, soy súper fan de la naturaleza, este tema, pero
No voy a dedicar 4 horas a estar con una hojita, ¿no? Yo por lo menos. Y entonces solo pude pensar, no manches, es que así se ve Dios con nuestra vida. Con el cepillito. A ver, ¿cómo están tus finanzas, papá? ¿Cómo está tu vida sentimental? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu perdón? ¿Cómo está tu congregarte? ¿Cómo está tu modo de hacer iglesia? ¿Cómo está tu ser hijo? ¿Cómo está tu ser hermano? ¿Cómo está tu ser amigo? ¿Cómo está tu ser? Y Dios tomando cada ramita de tu vida y de mi vida con su cepillito, con paciencia. Y esto es lo que anuncia Malaquías acerca de Jesús, que Él se iba a sentar y que iba, fíjate el verso 3 dice, sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como el oro y como plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Entonces, mi hermano, esto es esperanza para ti, para mí es una esperanza enorme, porque no solo es la promesa. Chécate el verso 6 del capítulo 3. Dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. No manches. Dios una vez más les dice, porque soy yo, porque soy fiel, porque no cambio. Es que a pesar de ustedes, continúan aquí. Mi hermano, esa es tu esperanza y esa es mi esperanza. No sé tú, pero yo todavía fallo. Y digo, Señor, o sea, es que yo te amo y sé que tú me amas y quisiera darte más y me quedo corto. Y digo, no manches, o sea, qué agüite. Y veo, por ejemplo, matrimonios que se pelean y gente que tal, y digo, no manches, mendigo chanclas es bien diligente en hacer su chamba y yo prefiero dormir. Y la esperanza está en, porque yo soy Jehová y no cambio, por eso no ha sido consumido. Y no te estoy diciendo que seas mediocre. Te estoy diciendo que esa esperanza debe ser el motor para que tú y yo demos todo. Repito, no estoy hablando de tu dinero, estoy hablando de tu vida, de tus pasiones, de tus deseos, de tus anhelos, de tus convicciones, de tu tiempo, de lo que tú eres, de todo lo que Dios te ha dado y todo lo que Dios te ha permitido ser. Y tú dices, wow, qué padre con Dios. Fíjate, el verso 7 dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardáis. Volveos a mí. Lo último que aparece en el Antiguo Testamento es otra invitación de Dios. Es Dios una vez más de, vuélvanse, regresa, vuelve a mí. Te apartaste de mi ley, pero regresa. Y tú dices, no manches, aquí seguramente ya agarraron la onda. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Señor, si nunca me fui, ¿a qué regreses? Y aquí hay dos tipos de ignorancia. Probablemente tú estás en un neta, no sé. Neta, no tengo idea. Y es como, ok, vamos a rogar a Dios que te muestre y vamos a buscar en la palabra qué es lo que la palabra muestra que tú y yo necesitamos arrepentirnos y qué es aquello que tú y yo estamos amando más. Vamos a buscar en la palabra. O un tema de, gracias, no estoy interesado. Uno es ignorancia que se responde con sabiduría y que te ilumina y te salva. Pero el otro es indiferencia escondida detrás de ignorancia que te condena. Entonces ves al pueblo, ¿de qué vamos a regresarnos? O sea, como todo chido. Y Dios les va a responder. Y es ahí, es en este contexto donde Dios les dice, ¿robará el hombre a Dios? Ustedes me han robado. ¿En qué te hemos robado? En sus diezmos y en sus ofrendas. Repito, no estoy diciendo esto para que vengas aquí y sueltes ofrenda. No. Pero Dios les dice, la manera en la que ustedes me adoran está muy chafa.
porque muestra que sus prioridades están mal definidas, mal ordenadas. Y ¿saben? O sea, hacen esto y hacen el otro. O sea, son malditos con maldición toda la nación porque me han robado. Me han robado porque todo lo que tienen yo se los di. Y entonces Dios dice, ¿saben? Traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Es decir, pónganme en prioridad en su vida. Y ahí sí es donde Dios dice, y pruébenme en esto. Si no, voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendiciones hasta que sobreabunde. Es decir, ¿neta crees que yo no puedo dar más que tú? Pruébame. Y hay muy pocas porciones en la Biblia donde tú vas a ver algo así. A Dios diciendo, pruébame. De hecho, esa palabra pruébame se traduce como examíname. En buen mexicano diríamos, cálame, papá. Cálame. ¿Neta crees que no voy a poder dar más que tú? Y repito, no estoy hablando de tus bienes financieros específicamente, porque la adoración a Dios no es solo eso, y la bendición de Dios es mucho más que eso. Estoy hablando no solamente de lo que se ha usado tantas veces para obtener un bien económico y sacar ofrendas de este texto. No. Te estoy hablando de las cosas que tienen valor en la vida: gozo, paz, vida eterna, relaciones profundas, amistades verdaderas, una familia en Cristo. El carácter de Cristo, los frutos del Espíritu Santo, el gozo del ministerio. ¿Hace cuánto que no sirves con gozo? ¿Hace cuánto que no te levantas y dices, venga, hoy es domingo, voy a la iglesia, yeah? La neta, ¿te levantas así el domingo? Si te levantas así el domingo, gracias por existir. Gracias a Dios, Dios es bueno. Pero si has estado cansado y te has preguntado ¿para qué sigue esto? Recuerda, porque Él es Dios, porque Él es fiel, porque Él no cambia, porque Él te ama. Cuando hablo acerca de servir, no me refiero nada más aquí en la iglesia, en tu trabajo, en tu familia, pastoreando a tus hijos, pastoreando a tu esposa. ¿Cómo está tu dinámica de vida? ¿Muestra un Dios como el de la Biblia? Dios literalmente le dice al pueblo, ponme a prueba. Entonces el tema es, ¿de verdad dudaríamos de su fidelidad? Todas las preguntas del pueblo y su hacerse guajes se reduce a eso. ¿De verdad dudas de la fidelidad de Dios? Entonces, mi amigo, la conclusión y advertencia para ti y para mí esta noche es: ¿quién es Dios para ti? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto pesa su nombre para ti? La forma en la que vives y disfrutas a Dios ¿muestra eso? ¿Que su nombre es valioso? Mi anhelo es que sí. Y si no, es hermoso ver que en el último libro del Antiguo Testamento hay un vuelve a mí. Y hoy tienes esa oportunidad. Y tienes que entender algo. Como personas de este lado de la eternidad, que no estamos en una glorificación perfecta con Cristo y demás, va a haber momentos flojos, va a haber momentos de debilidad y va a haber momentos en los que haya tropiezo, pero eso no puede ser la constante. La constante tiene que ser el deleite del reino de Dios. Y si no lo estás disfrutando, mi amigo, bienvenido a la familia, puedes disfrutarlo ahora. Si tú dices, es que sabes, yo no conozco a Dios, es que tal, mi amigo, bienvenido a esta familia. Estamos para servirte, queremos que conozcas a Dios. Porque Dios te ama. Si tú estás viendo esto en línea y demás, y es la primera vez que lo escuchas, amigo, bienvenido a la familia, queremos que conozcas a Dios. ¿Me acompañas a orar? Señor, gracias porque eres bueno, gracias porque eres fiel, gracias porque eres sumamente misericordioso, Señor. Gracias porque de tu plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, Señor.
Gracias porque en ningún momento nos has dejado solos. Y gracias, Dios, porque a pesar de lo que podamos ver y de que podamos pensar que la vida no es justa, tú eres un Dios justo. Y no solo eres un Dios justo, eres un Dios presente, Señor, y queremos que tú actives nuestro corazón para que podamos responder a tu amor, Dios. Te suplico que tu Espíritu Santo esté con nosotros esta noche. Y por aquellos que, Señor, no te conocen o no te están disfrutando hoy día, Señor, permíteles disfrutarte, Señor. Permítenos a todos gustar y ver qué bueno es Jehová y que somos dichosos aquellos que confiamos en ti. Así que, Dios, he aquí tu iglesia, Señor. Manifiéstate y muéstrate glorioso como solo tú eres. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Así que ya sabes qué hacer. Ponte a cuentas con Dios y disfrútale. Cuando estés listo, ponte de pie y vamos a adorar a Dios juntos.